Era una serpiente blanca de las 10.000 montañas. Para adaptarme al cruel entorno de la selva, tuve que reprimir mi humanidad con mi instinto animal. Cada día no hacía más que bailar para las águilas o boxear con conejos. Finalmente, después de 20 años logré convertirme en la dueña de la zona. Pero también me volví fría y despiadada. Poco a poco fui olvidando los recuerdos de mi vida anterior, hasta que un día un recolector de hierbas cayó al río en la montaña. Influenciada por los restos de humanidad en mi mente, lo rescaté. Y lo llevé al pie de la montaña. Pensé que ahí acabaría todo, pero no esperaba que unos días después, ese tipo volviera a presentarse ante mí. Primero sacó unos huevos cocidos y luego se postró ante mí una y otra vez, diciendo que me agradecía por haberle salvado la vida, pues de lo contrario su esposa e hijos no habrían sobrevivido. Finalmente me pidió permiso para seguir recolectando hierbas en estas montañas, y que lo protegiera. Al oírlo me quedé sin palabras. Pensé que era un avaricioso, y me di la vuelta para irme. Sin embargo, al verme alejarme sin morderlo, creyó que había aceptado su petición. Desde entonces, se convirtió en un visitante asiduo de estas tierras. Cada día me enroscaba en un gran árbol, observándolo recolectar hierbas y cultivar plántulas, hasta que poco a poco estableció un jardín de hierbas. Si de vez en cuando nos cruzábamos, él se sentaba sin ningún reparo y me contaba sus cosas, que últimamente había recolectado muchas hierbas, que con eso su familia podía comer bien, y que debía darme las gracias y cosas por el estilo. Al final, cansado de sus parrafadas, empecé a evitarlo cada día. Así pasaron 6 meses. Las plántulas que había plantado comenzaron a madurar. Cada día recolectaba más hierbas, hasta que despertó la envidia de los vecinos del pueblo. Ese día, mientras practicaba mi respiración, como cada día, de repente percibí 3 figuras humanas ardientes en el jardín de hierbas. Me enfurecí al instante. Pensé que el recolector había traído gente sin permiso, como si este lugar fuera su jardín trasero. Así que bajé hacia la montaña con furia. Pero nada más llegar al exterior del jardín, vi al recolector tirado en el suelo con sangre en la boca, sujetando con fuerza la pierna de un vecino. Estas hierbas son mías. No podéis llevároslas. El otro era un hombre delgado y fuerte. Al oírlo, pateó con más fuerza. ¿Tuyas? ¿Acaso esta montaña es tuya? Este es nuestro territorio. ¿Qué valor tienes? Atreviéndote a robar hierbas. Mientras, los otros dos, sin poderse contener la risa, se disponían a arrancar las plantas. Al verlo, el recolector soltó la pierna del hombre delgado y extendió los brazos para proteger las 2 hierbas más valiosas, sin importarle cuánto le patearan los 3. No cedió. Al ver aquella escena, me sentí un poco extrañada. ¿De verdad valía la pena pelearse por unas hierbas tan comunes? Justo cuando me preguntaba si debía intervenir, vi que el hombre delgado tenía el rostro enrojecido por la ira, con las venas hinchadas. De repente sacó el machete que usaba para abrir camino, y lo descargó sobre la espalda del recolector. El machete era pesado, y no muy afilado, pero aún así abrió una herida en la espalda del recolector. Los otros 2 se quedaron atónitos. No eran más que simples campesinos. Nunca habían pensado en matar a un vecino, pero el hombre delgado no se detuvo. ¿Qué hay que temer? Estamos solos aquí. ¿Quién va a saber si vosotros os mancháis las manos o no? Quería implicarlos a los 2, pero pasó un buen rato sin oír ningún ruido. Cuando se giró por costumbre para mirar, sintió que su cuello se apretaba, como si algo lo hubiera agarrado. Acto seguido, sintió un dolor agudo. El veneno de la serpiente entró en su cuerpo por el cuello. Ni siquiera una pastilla milagrosa podría salvarlo. Tras soltar al hombre delgado, levanté la cabeza y miré a los otros 2. Ya estaban aterrados, sin alma. Huyeron a rastras. No los perseguí, ni sentí ningún remordimiento. 20 años de vida salvaje habían desgastado por completo mi humanidad. El recolector me miró aterrorizado. Quizá hasta ese momento recordó que la serpiente blanca que tenía delante era una bestia venenosa. Después de arrojar el cadáver del hombre a un hormiguero, regresé al jardín de hierbas. Y para mi sorpresa, el recolector hablaba mucho menos. Desde entonces, en su mirada hacia mí, había un temor que antes no tenía, hasta que ya no volvió a decir nada. El clima se fue enfriando. Cuando las hierbas maduraron, el recolector las extrajo y no volvió. Su pequeño jardín comenzó a abandonarse. Yo retomé mi vida de siempre, solo que cada día practicaba mi respiración. Hasta que al año siguiente el recolector regresó una vez, pero solo me miró desde lejos y se fue. Y lo que yo no sabía era que fuera se había extendido el rumor de que en la montaña había una enorme serpiente blanca convertida en espíritu. Incluso se decía que yo tenía cuernos en la cabeza y que comía personas, hasta el punto de que aquella zona se quedó desierta. Así pasaron otros 10 años. Mi cuerpo se hizo aún más fuerte, y en mi interior comenzó a formarse un remolino de energía. No sabía lo que era, pero notaba que esa energía fortalecía mi cuerpo sin cesar. Un día mis sentidos percibieron una figura humana. El recolector había vuelto. Se postró ante mí como hacía 10 años, una década. Había vuelto más viejo a aquel hombre que se aventuró a entrar en la montaña. Su cuerpo encorvado ya no podría escalar los acantilados. 10 años. ¿Quién iba a decir que volvería a verte? Murmuró el anciano recolector para sí. Levanté la cabeza y miré a aquel viejo que ya no parloteaba. Una emoción fugaz brilló en mis ojos. Ya soy un viejo inútil. No puedo ganar dinero para la familia. Tengo que vivir de mi hijo y mi nuera. Mi esposa se fue hace 2 años, en primavera. Aquel año hubo hambruna. No hizo caso, comió tierra blanca. Solo aguantó 7 días. Sé que lo hizo para dejar más comida a los niños. Lo escuché en silencio, por primera vez sin sentir que fuera pesado. Ese anciano que había trabajado toda la vida para mantener a su familia, al final tampoco pudo cambiar el destino de su hogar. Él no entendía por qué. Pero yo sí. En esta antigüedad donde las clases sociales estaban anquilosadas y reinaba el caos, a la inmensa mayoría le era imposible vivir bien. Que ellos pudieran seguir vivos. Ya era una concesión de los nobles y las familias poderosas. Por la tarde el recolector se fue. Le quedaba poco tiempo. Percibí en él el olor de la muerte cercana. Quizás se alegraría de reunirse con su esposa tras la muerte y de ahorrar comida a su hijo. Pero yo sentí una urgencia. La muerte sabe mal. No quería volver a morir. Y así, una serpiente blanca en la montaña, para no morir, empezó a absorber con ahínco la energía del cielo y la tierra, hasta que pasaron unos años más. Y me encontré con algo muy extraño. No sé desde cuándo. Otras serpientes grandes se metían en mi territorio. Por más que las sacaba a la fuerza valiéndome de mi tamaño, al día siguiente otra aparecía. Me tenían harta y no me dejaban practicar. Al final, no sabiendo qué hacer, decidí ir a ver cómo era el mundo humano en la antigüedad.
pero no esperaba presenciar otra despedida entre la vida y la muerte. 2 días después, llegué al borde del bosque de un pueblo. La primera impresión que me dio aquel lugar fue de pobreza. Al pie de la ladera, un grupo de chozas de paja, junto al arroyo, muchos arrozales, un perro flaco cruzaba los bancales, apenas se veían ratas. Pensé en echar un vistazo y volver a las profundidades, pero antes de irme, conocí a una niña. Tendría 6 o 7 años. Con 2 coletas, vestía una falda de tela gruesa descolorida. Saltaba y correteaba por la montaña de atrás, cazando mariposas y cogiendo flores. Normalmente era un lugar seguro, sin animales peligrosos, pero aquel día había un viejo lobo al acecho. Cuando la niña se quedó paralizada por el miedo, yo enredé al lobo con rapidez y apreté mis músculos hasta romperle los huesos. La niña se sentó en el suelo mirándome fijamente mientras me enfrentaba al lobo. No se desmayó del susto, como había hecho el recolector años atrás, sino que estuvo un buen rato mirándome, hasta que, vencida por la curiosidad, me preguntó: ¿Eres la serpiente inmortal de la montaña de atrás? Me quedé sin palabras. No imaginaba que la leyenda de aquellos años aún tuviera eco. Moví la lengua 2 veces hacia arriba para decir que sí. Al verme responder, la niña abrió la boca con sorpresa. ¿Me entiendes? Volví a mover la lengua 2 veces. La niña estaba maravillada. ¡Qué prodigio! Una serpiente enorme que entendía el lenguaje humano. Pensó un momento y soltó otra pregunta. ¿Me vas a comer? Papá dice que las bestias de la montaña se comen a la gente. Negué con la cabeza, aunque me tentaba asentir para asustarla. Después de tanto tiempo en la montaña, si ahuyentaba a la única persona con quien podía charlar, no encontraría otra fácilmente. Entonces la niña mostró su inocencia, primero gritó de alegría, y antes de que pudiera reaccionar, se acercó y me acarició las escamas con sus manitas, murmurando: ¡qué bonito! Más blanco que el bol más grande de mi casa. Y así, lo que iba a ser una vuelta rápida a las profundidades, se convirtió en una estancia cerca del pueblo. La niña, que se llamaba Juner, venía a menudo a conversar conmigo. Cuando se cansaba se dormía sobre mi cuerpo. Pasaron varios meses. Un día Juner llegó cabizbaja y se sentó sobre mí. «Serpiente grande, tengo mucha hambre». El jefe del pueblo se llevó las provisiones de casa. Dijo que era para pagar el impuesto al rey. «Pero yo tengo mucha hambre». Entendía que en aquella época el pueblo se regía por los apellidos. El jefe y los ancianos eran como pequeños reyes en la aldea. Ya fuera repartir tierras, venderlas o matar y prender fuego, ellos decidían. Eso era lo que significaba que el poder real no llegaba a las aldeas. Y si los jefes y ancianos abusaban de su poder para exprimir las cosechas, los campesinos pobres no podían rebelarse. Lo pensé y me adentré en el bosque. Bajo la mirada expectante de Juner, arrastré un jabalí pequeño. ¿Es para mí? Al verme asentir, los ojos de Juner se convirtieron en 2 lunas y se fue a casa gritando de alegría. Pero al día siguiente la noticia corrió por el pueblo. El padre de Juner, con la comida extra, no fue mezquino. Después de matar y desollar el jabalí, repartió carne entre otras familias que también pasaban hambre. Aquellos campesinos vivían en los márgenes de las 10.000 montañas. Solo sobrevivían si se mantenían unidos. Al principio todos decían que Juner había tenido suerte. Pero cuando la carne se acabó, Juner volvió a encontrar 2 faisanes en la montaña. Entonces los padres de Juner empezaron a extrañarse.